Kuro no Soukansi. Volumen 3 parte 5, La aldea de los elfos. Así que la aldea de los elfos se encuentra en algún lugar de este bosque. Mi grupo y yo nos encontrábamos en las profundidades del bosque de Crests, un laberinto verde situado en la parte sureste de Gaun, cerca de la frontera de Trisen. Tras leer la carta del rey bestia Leonhard, nos habíamos tomado unos días para prepararnos y luego habíamos ido directamente allí en persona. El viaje había sido más corto de lo esperado, ya que nuestra velocidad a pie era varias veces superior a la que podía alcanzar un caballo. El contenido de la carta había sido sencillo, en lo que presumiblemente era la propia mano del rey Leonhard estaban las palabras: notificación de examen de ascenso de rango S. Había sido tan inesperado que casi me había caído de la sorpresa. Las atrevidas pinceladas combinaban con el contenido de la carta para dar una impresión increíblemente impactante. Mi reacción inmediata había sido: ¿por qué es el rey de Gaun es el que emite mi examen de promoción? Por suerte, Ryo había estado cerca para dar una explicación muy necesaria. Según él, había un total de 4 condiciones que debían cumplirse para que un aventurero ascendiera al rango S. Primero, superar 10 misiones consecutivas de rango A o superior. Segundo, experiencia en la superación de una misión de rango S. Tercero, reconocimiento de al menos 2 de los 4 monarcas en el poder en el continente oriental. Esta condición era diferente en el continente occidental. Y finalmente, superar con éxito el examen de ascenso bajo la supervisión de un aventurero de rango S activo. En mi caso, las 2 primeras condiciones ya se habían cumplido, por lo que solo quedaban la tercera y la cuarta condición. Eran por esos últimos 2 puntos que se necesitaba la realización de la carta del rey Leonhard. Ryo ya había hecho el trabajo de campo y obtenido el reconocimiento de la reina de Torag, la única monarca que conocía personalmente. Al parecer, había dado su aprobación sin pestañear. Supongo que las conexiones son importantes, no importa en qué mundo estés. Aún necesitaba el reconocimiento de otro monarca. Trisen no estaba dispuesto a cooperar en nada por el momento, así que quedaban Gaun y Deramis, y dio la casualidad de que el rey bestia de Gaun fue el primero en responder. La familia real de Gaun tenía una costumbre por la que los niños debían emprender un viaje de entrenamiento una vez cumplidos los 10 años. Después de llegar al rango S durante su propio viaje, el rey Leonhard había regresado para conseguir inmediatamente el campeonato en un torneo de batalla real, organizada para determinar la persona más fuerte de la tierra, consolidando así su derecho al trono. No estoy en condiciones de decir esto de otra persona, pero se metió en bastantes problemas. La carta que había recibido de este impresionante gobernante era una oferta para que él mismo supervisara personalmente mi examen de ascenso como aventurero de rango S. Claro que esta acción se limitaría solamente a observar desde las sombras, lo que significaba que no me encontraría con él. Mientras me preguntaba cómo había llegado el asunto a proporciones tan épicas, Ryo me explicó que Tsubaki-sama había estado hablando con el rey Leonhard para elogiarme, incluso en el país de los hombres bestia, un lugar que valoraba la fuerza por encima de todo. Los candidatos de rango S eran difíciles de encontrar. En otras palabras, el interés del rey se había despertado y estaba sirviendo de supervisor de este examen para echarme un vistazo. Por alguna razón, este lugar se siente nostálgico, murmuró Efil mientras miraba distraídamente los árboles que se extendían ante nosotros. No será porque eres medio elfo. Puede que la sangre élfica que hay en ti responda a la espesa magia que proviene del bosque, respondí, a lo que Sera intervino. Pero los elfos no son una raza que vino del continente occidental. He oído hablar de aventureros y comerciantes que se encuentran con elfos errantes de vez en cuando, pero me han enseñado que su asentamiento principal no se encuentra por aquí. Los elfos de sangre pura eran insulares y difíciles de encontrar, tal y como dijo Sera. Los pocos que vagaban por el continente oriental por voluntad propia eran generalmente atípicos. Según Ryo, un grupo de ellos emigró al continente oriental hace unas décadas y estableció un asentamiento aquí. Ni siquiera él sabía el motivo, pero en cualquier caso, ahora están bajo la protección de Gaun. El objetivo de nuestro examen es proteger este asentamiento. La tarea, tal y como se establecía en la carta del rey Leonhard, consistía en someter a los monstruos aún no verificados que aterrorizaban a la aldea de los elfos. Desgraciadamente, lo que le estaba sucediendo a los elfos era probablemente parte del mismo problema que estaba surgiendo en todas las fronteras de Trisen con sus vecinos. En cuanto a lo que realmente ocurría, últimamente habían aparecido nuevos y peligrosos monstruos en el bosque, mientras que los habitantes nativos de la región eran criaturas que podían ser fácilmente subyugadas por los aventureros de rango D. Había una nueva raza deambulando con monstruos de rango B. Basándose solo en este hecho, se pensó que esta nueva amenaza era probablemente de rango S. El soldado promedio de Gaun no podía ni siquiera enfrentarse a sus seguidores del monstruo de rango S, y mucho menos hacer nada contra el gran mal que acompañaban a esos monstruos. En consecuencia, la lucha no iba a ir bien, por decirlo suavemente. Normalmente, en un caso como este, el rey o los miembros más poderosos del ejército se
desplegarían para manejar el problema, pero el reciente aumento de la agresividad general de los monstruos ya estaba agotando los recursos militares. Desde el punto de vista del rey Leonhard, era una buena oportunidad para matar 2 pájaros de un tiro. Podría medir mi fuerza y tener este problema resuelto sin tener que involucrarse personalmente. A mí tampoco me importaba el acuerdo. Después de todo, no todos los días podía luchar contra un monstruo de rango S. Kelni, ¿crees que Trisen está involucrado en esto de alguna manera? Casi seguro que sí, los elfos no envejecen, y tanto los hombres como las mujeres tienen una apariencia muy atractiva. No me sorprendería de que la gente los quiera como esclavos. Igual que usted, mi rey. Igual que Kelvin. Esas palabras suenan convincentes viniendo de ti, cariño. Porque me miran a mí, no he hecho nada que la propia Eiffel no quisiera, y tampoco pienso hacerlo nunca. Entonces, los personajes élficos eran lo tuyo, Kelni. Rion, eso es un malentendido. Esto era algo que había notado recientemente, pero los conocimientos de Rion eran en realidad bastante sesgados. Un ejemplo prominente era cómo irrumpía rutinariamente en mi baño, supuestamente porque se supone que los hermanos se bañan juntos. Sospeché que probablemente había consumido muchos mangas y novelas ligeras durante su vida anterior y que había tomado todo lo que se representaba en ellos como verdad. Como su nuevo hermano, era mi deber darle una educación adecuada. Justo cuando añadí ese nuevo y noble objetivo a mi lista de tareas mentales, Eiffel me tiró ligeramente de la manga diciendo: por favor, no deje que le moleste, maestro. Le quiero con todo mi corazón y me siento muy orgullosa de ser su esclava. Lo sabía, Eiffel tiene que ser un ángel. El bosque donde vivían los elfos se llamaba el Bosque de Crests por las crestas mágicas talladas en muchos de los árboles de toda la región. Según Ojo Analizador, estas crestas servían para mantener una barrera mágica que ayudaba a repeler a los intrusos. El hecho de que nosotros estuviéramos igualmente sujetos a sus efectos era un problema. Hice que Sera echara un vistazo desde el aire, pero la barrera llegaba a proyectar una ilusión desde arriba, lo que impedía localizar el asentamiento de esa manera. Cariño, me adelantaré y seré tu guía usando mis sentidos. Es por ahí, Kelvin. Ya veo, Kelni, el pajarito dijo que el pueblo está por ahí. Maestro, siento que la sensación de nostalgia que mencioné viene con fuerza desde esa dirección. Afortunadamente, mi preocupación por encontrar la aldea era infundada. Melfina tenía sus hechizos, Sera tenía su intuición, Rion podía entablar una relación con la fauna local y pedir indicaciones, y Eiffel tenía la atracción que sentía por su sangre élfica. En resumen, todos menos yo tenían una forma de atravesar las barreras mágicas. Seguimos un camino recto entre los árboles que pronto nos llevó ante un par de torres de vigilancia y un gran muro de madera. Y si nos hubiéramos perdido por el camino, ¿quién sometería entonces a los monstruos? Por supuesto, supongo que atravesar por nuestra cuenta es parte del examen. Por desgracia, no habíamos encontrado al monstruo de rango S ni a ninguno de sus lacayos por el camino. Ustedes, deténganse, gritó una voz desde una de las torres de vigilancia cuando nos acercamos a la puerta. Este bosque está protegido por la magia, no podrían haber deambulado por aquí por error, identifíquense. Al levantar la vista, vimos a 3 elfos apuntando con flechas en sus arcos en nuestra dirección. Estamos aquí en respuesta a una convocatoria real del rey Leonhard. Soy el aventurero Kelvin y este es mi grupo. Un emisario de su majestad. Esta es nuestra carta de presentación, puedes mirar si quieres. Levanté la carta de presentación redactada por Leonhard que Río me había entregado antes de partir. Luego usé magia verde para generar una suave brisa que hizo subir la carta hasta la mano del elfo. Espera un momento, iremos a ver al jefe de la aldea, quédate aquí. No hay problema. Directamente con el jefe, no es de extrañar dado que la carta es del propio rey. Seguro que hace maravillas tener esos contactos, aunque me molesta un poco que los otros 2 sigan apuntando sus flechas hacia nosotros. Supongo que deben estar nerviosos por los recientes ataques. No pasó mucho tiempo antes de que el guardia que había tomado mi carta regresara. Gracias por esperar, les damos la bienvenida como invitados. Por favor acepten mis disculpas por el desagradable recibimiento. Abran las puertas. La puerta de madera se levantó con un profundo sonido de estruendo. La atravesamos y nos encontramos con un gran número de elfos reunidos en lo que debía ser la plaza principal del pueblo. Todos ellos parecían jóvenes y hermosos, sin una sola arruga o signo de edad en ninguno de sus rostros. Al frente de la multitud se encontraba un hombre solo. Gracias por venir hasta aquí, soy Neles, el anciano de esta aldea. Es el jefe de la aldea, el anciano, hasta él parece joven. Encantado de conocerte, soy Kelvin y este es mi grupo. Procedí a presentar a mis compañeros uno por uno, pero cuando llegué a Eiffel,
¿Cómo puede ser esto? En el momento en que puso los ojos en Efil, las rodillas del elfo cedieron y cayó al suelo. Algunos otros entre la multitud también parecían extremadamente sorprendidos. Rumil, ¿por qué? ¿Cómo sigues viva? ¿Quién es Rumil? Una vez que Neles recuperó la compostura, la conmoción se calmó rápidamente y la multitud se dispersó. Nos invitaron a su casa, donde pudimos retomar la conversación en privado. Cuando nos acomodamos en los sofás, una camarera nos trajo unas bebidas que parecían té negro que desprendía una fragancia desconocida para mí. ¿Qué clase de té es este? A juzgar por el olor, es una mezcla de alta calidad que utiliza diversas variedades de hierbas mágicas que se pueden encontrar en este bosque. La profesora Melfina había respondido a mi pregunta sin perder el tiempo. Para ser capaz de identificarlo solo por el olor, ella seguro tiene conocimientos en las cosas más extrañas. El hecho de que nos sirvan té de alta calidad probablemente signifique que nos están dando la bienvenida. En ese caso, ¿por qué los elfos estaban tan sorprendidos ahora mismo? Kelvin Dono, lo siento mucho, se disculpó el anciano. No te preocupes, no me molesta y tampoco a Efil, más que una disculpa. ¿Quieres saber por qué reaccioné así, no? Si estás dispuesto a contárnoslo, estaremos encantados de escucharte. Después de bajar los ojos por un momento para pensar, Neles levantó la cabeza para mirarnos a mí y a Efil a su vez. Muy bien, esta es una historia que no está directamente relacionada con la petición de su majestad, pero es extremadamente importante para ti, Efil-san. Importante para mí. Pude ver cómo Efil apretaba inconscientemente los puños justo por encima de las rodillas. La historia del anciano se remontaba a unos 20 años atrás. Esto fue algo que ocurrió hace mucho tiempo, cuando aún vivíamos en el continente occidental. Por aquel entonces los elfos habían estado viviendo pacíficamente en las profundidades de un bosque del continente occidental, al igual que en el bosque de Crest. Aquel asentamiento también había estado oculto tras varias capas de barreras mágicas y casi no tenía contacto con el mundo exterior. Había elfos que salían por voluntad propia, pero la gran mayoría de la población permanecía recluida en la aldea. Los elfos siempre habían sido un objetivo para otras razas debido a su rareza y su bella apariencia. Esta era una de las razones por las que se habían aislado tanto. Incluso ahora solo se relacionaban regularmente con los hombres bestia. Hace años, los elfos habían tomado la medida extrema de emigrar a otro continente tras un devastador encuentro con un dragón. No era un dragón cualquiera, sino uno de los eminentes reyes de la raza de los dragones, el rey dragón de las llamas. Su fuerza era muy superior a la de la bestia a la que nos habíamos enfrentado en Torag. A pesar de que ambos monstruos eran de rango S, el rey dragón de las llamas estaba en el extremo más poderoso del espectro. El nido del rey dragón de las llamas estaba situado en la boca de un volcán lo suficientemente lejos como para que normalmente no hubiera tenido motivos para involucrarse con los elfos, pero aquel fatídico día algo cambió. El tiempo era hermoso, y el cielo era de un azul claro. Los árboles susurraban con una suave brisa y el sol brillaba cálidamente, pero una sombra cayó sobre la plaza del pueblo. Todos los que se fijaron en ella pensaron al principio que era una nube, y a medida que aumentaba su tamaño empezaron a sospechar. El verdadero indicio de peligro fue cuando los árboles que rodeaban la aldea fueron repentinamente arrancados por enormes ráfagas de viento. La barrera protectora que se había colocado sobre el bosque cedió cuando una enorme forma roja se estrelló en medio de ellos. Tráiganme al elfo que me ha deshonrado, si no, los reduciré a todos a cenizas junto con su precioso bosque. Todos los elfos presentes se habían quedado estupefactos. Sus mentes se esforzaban por comprender la situación en la que se encontraban de repente. Mientras miraban atónitos, el desafortunado aldeano que se encontraba más cerca fue atrapado en un abrir y cerrar de ojos. Probablemente ni siquiera se había dado cuenta de que iba a ser comido. Todo el infierno descendió sobre la aldea, el bosque se incendió mientras los elfos corrían en pánico. El dragón se comía a la gente indistintamente de si eran hombres, mujeres o niños, y los que escapaban de sus fauces pronto sucumbían a las voraces llamas. Cuando la población se había reducido a aproximadamente una cuarta parte de su número original, ocurrió algo extraordinario. Una mujer solitaria se levantó ante el dragón diciendo: me ofrezco para soportar el resto de tu ira, a cambio, por favor, deja ir a todos los demás. La elfa que se había presentado con calma y compostura era excepcionalmente bella incluso para su especie. Poseía un corazón grande y generoso. Incluso el dragón despertó de su furia frenética después de poner los ojos en ella y detuvo su alboroto.
No eres el elfo que estoy buscando. Aún así, tu belleza es tal que incluso yo, como miembro de una raza diferente, te encuentro atractiva y atrayente a la vista. Muy bien, si aceptas ser mi esposa, estoy dispuesto a cancelar la desgracia que me causó tu compatriota. Los dragones de alto nivel tenían la capacidad de adoptar una forma humanoide. En otras palabras, podían concebir hijos con otras razas si así lo deseaban. El por qué se había enfurecido por primera vez el rey dragón de las llamas aún no estaba claro, pero al menos había un camino hacia la reconciliación. Tras una breve lucha interna, la mujer respondió: aceptaré ser tu esposa, pero ¿puedo tener un poco de tiempo para despedirme de mi familia y amigos? Muy bien, volveré al anochecer, haz lo que tengas que hacer para entonces. Estoy seguro de que no es necesario decirlo, pero no pienses en huir. Con esas palabras, el monstruo despegó hacia el cielo, la mujer observó cómo desaparecía en la distancia, y una vez que estuvo segura de que se había marchado, cayó de rodillas y se puso a llorar. Todavía era joven y estaba comprometida, pero su prometido había caído en las fauces del dragón y ahora estaba muerto. El anciano de la aldea también había perdido la vida durante la conmoción, dejando a su hijo, Neles, como el nuevo líder. En circunstancias normales se acostumbraba a celebrar un acontecimiento de este tipo con alegría y fiesta, pero eso era lo último en lo que se podía pensar en ese momento. Al asumir el papel, Neles tuvo que enfrentarse a varias tareas de gran peso, entre ellas la de vigilar a la mujer que iba a ser la esposa del dragón para asegurarse de que no huyera. Bajo ojos vigilantes, la condenada pasó el precioso tiempo que le quedaba con sus parientes supervivientes. Entonces cayó la noche y llegó el momento prometido. El dragón regresó, el fuerte batir de sus enormes alas desterró el silencio. Ya no había lágrimas en el rostro de la mujer y justo antes de que se la llevaran, las últimas palabras que pronunció fueron: por favor, olvídense de mí. Varios años después, el cuerpo de la mujer fue encontrado en el bosque. Llenos de miedo por este descubrimiento, los elfos decidieron abandonar su hogar ancestral. Los supervivientes de su raza se unieron y se dirigieron a nuevas tierras, depositando sus esperanzas en el país de Gaun en el continente oriental. Esa es la historia de cómo nuestra raza llegó a vivir aquí. Incluso a día de hoy, ninguno de nosotros sabe por qué nos atacó el rey dragón de las llamas, ni sabemos quién fue el elfo que le enfureció tanto. La mujer que se llevó el dragón era Rumil. Sí, era con la que confundía a Efil-san. Así que, si estoy entendiendo bien, esta Rumil era la madre de Efil y, espera, su padre es el rey dragón de la llama. Eso no es posible, cariño. Efil es una medio elfa, lo que significa que nació de la unión de un humano y una elfa. Ella sería una raza completamente diferente si el rey dragón de la llama hubiera sido su padre. De acuerdo, entonces, ¿qué sucedió? Suspiré aliviado. El misterio se profundiza, lo que me recuerda que Efil sufría la maldición del rey dragón de las llamas cuando la conocí. Ahora la maldición se ha revertido en una bendición, pero ella sufrió durante mucho tiempo a causa de ella. Por otra parte, se podría argumentar que fue a causa de la maldición que ella y yo nos unimos. A todo esto, ¿cómo se lo está tomando Efil? Neles continuó hablando. Conocí a Rumil personalmente y vi su cuerpo con mis propios ojos. Efil-san, siento mucho decir esto, pero... Está bien, Neles-sama, no he conocido a mi padre o a mi madre en mi vida, no tengo recuerdos de ninguno de los dos, así que no hay necesidad de preocuparse por mí. Ahora tengo al maestro y a todos mis compañeros, respondió Efil apoyando su cabeza en mi hombro. Supongo que no tengo que preocuparme después de todo. Así que has encontrado a tu compañero de toda la vida, como miembro de tu raza me alegro por ti. ¿Qué? Oh, no, el maestro y yo no somos así. Efil se puso nervioso en una rara muestra de vergüenza. Sintiendo los agujeros que me perforaban en la espalda las miradas de Cera y Melfina, no me atreví a responder. Como dicen, el silencio es oro. Aprender algo sobre el nacimiento de Efil, aunque solo fuera por parte de su madre, fue algo inesperado, dado que nuestro objetivo al venir aquí había sido proteger a los elfos. Ya era hora de pasar a los verdaderos asuntos. Neles-san, ¿tienes un mapa de los alrededores de la aldea? ¿Un mapa? Por supuesto que sí, respondió haciendo una señal a la sirvienta. No hay que apresurarse tanto, pensé mientras la sirvienta salía de la habitación a toda prisa. Según lo que me han dicho, una nueva especie de monstruo y sus seguidores andan secuestrando a tu gente. ¿Es eso cierto? Sí, es cierto. Tenemos una barrera colocada por todo el bosque que confunde los sentidos y desorienta a los que entran en ella, pero parece ser ineficaz contra estas nuevas criaturas. Ese tipo de barreras solo pueden hacer efecto si no cuentas con las habilidades adecuadas. Lo acabamos de demostrar nosotros mismos. No sería sorprendente que los monstruos de alto nivel fueran capaces de lo mismo. Hemos sufrido 3 incursiones hasta ahora. Extrañamente no nos atacan a menos que nosotros les ataquemos primero. Si no nos defendemos, están dispuestos a retirarse pacíficamente después de agarrar a varios de nuestros habitantes.
Eso suena muy organizado para ser monstruos, muestran autodisciplina, no matan innecesariamente y son capaces de cumplir sus órdenes de secuestrar a los elfos. Al principio intentamos resistirnos, pero nuestra fuerza era insuficiente para acabar incluso con los más débiles, y los soldados desplegados por Gaun no les fue mucho mejor. Todo lo que podemos hacer es esperar con miedo a que los demonios se vayan para evitar más sacrificios innecesarios. A este ritmo, los elfos no tendrán más remedio que abandonar este asentamiento y trasladarse de nuevo. Aunque el anciano no lo ha dicho, imagino que es una decisión que ya se encuentra en su mente. Puedes estar tranquilo, Neles Dono, hemos venido a impedir que eso mismo vuelva a suceder, dijo Gerard. Alex y yo haremos todo lo posible para ayudar. Estaba claro que mis compañeros estaban muy motivados, tal vez debido a los vínculos de Phil con el pueblo. Yo también me sentía así. Ahí lo tienes, Neles-san. Mi grupo está más que ansioso por empezar. Para ello, tengo una pregunta. ¿Podemos tener permiso para hacer algunos cambios en la aldea? ¿Cambios? ¿Planeas poner trampas? Algo así. Una vez que tengamos su permiso, prometo que nunca más un monstruo tocará a ninguno de ustedes. Si no se hace nada, el número de víctimas solo aumentará. Haz lo que creas conveniente. Kelvin Dono. Muchas gracias. Muy bien, tenemos permiso. Parece que las cosas están a punto de ponerse en marcha. Anciano, hemos hecho lo que los aventureros nos pidieron. Kelvin Dono, ¿qué es todo esto? Medio día después de que mi grupo entrara en acción, la aldea de los elfos había sufrido un completo cambio de imagen. Estaba muy satisfecho con nuestro trabajo, y era alentador ver a los lugareños temblando de emoción y gratitud. Todo está preparado para el próximo ataque de los monstruos. Hemos hecho un buen trabajo, si me permiten decirlo. En cuanto a la explicación, Mel, ¿quieres hacer los honores? Claro que sí, contestó Melfina con una brillante sonrisa. Neles-san y habitantes de la aldea, pueden prestarme atención. Melfina estaba de muy buen humor, probablemente porque acababa de consumir un número aterrador de platos de la cocina local. A estas alturas, había asumido descaradamente la posición de ser el miembro glotón de nuestro grupo. Me estremecí al imaginar el gasto que supondría para nuestras finanzas si hubiera sido capaz de convocarla al principio de mi viaje. Menos mal que tardó tanto en terminar su cuerpo artificial. En primer lugar, el muro de madera que rodeaba esta aldea era casi totalmente inútil para detener la invasión de monstruos de rango B. No era ni de lejos lo suficientemente alto, y mucho menos lo suficientemente fuerte. Según los detalles que nos había dado el anciano, la mayoría de los monstruos que venían eran humanoides gigantescos que se parecían mucho a ogros o cíclopes. Contra tales oponentes, el muro anterior había carecido tanto de durabilidad como de escala. Las cicatrices dejadas por los asaltos anteriores eran claramente evidentes, así que lo que hemos levantado un nuevo muro fuera del actual. Esta nueva fortificación, creada completamente con magia verde, es 3 veces más alta y lo suficientemente resistente como para soportar un asalto de monstruos de rango A. Se puede acceder a la parte superior de este nuevo muro mediante unas escaleras en el interior. Los defensores tienen libertad para lanzar tanto magia como flechas sobre sus asaltantes desde arriba. La parte exterior de la muralla está rodeada por un foso, y la única entrada a la aldea es el puente levadizo de la puerta principal. El puente levadizo es del mismo material que la muralla. El agua del foso no es simple agua. Te aconsejo encarecidamente que no la toques bajo ningún concepto, ya que podría matarte. Ya veo. No te preocupes, volveremos a dejar tu pueblo como estaba cuando todo esto termine. Nada de lo que hemos hecho dañará permanentemente el entorno. Básicamente yo había rodeado la aldea con múltiples lanzamientos de muro de tierra. Melfina había llenado de agua la zanja circundante y Cera había lanzado 1 tonelada de hechizos de magia negra. En el nuevo foso, para ser sinceros, todo esto era un seguro para guardar las apariencias. Para empezar, no teníamos intención de dejar que los monstruos se acercaran al asentamiento. Entonces, ¿parece que esto es una torre de vigilancia?, preguntó Neles. Eso es, solo que es un poco más alta de lo habitual. Eso es todo, respondió Melfina. Lo que el anciano señalaba con una mano temblorosa era la torre especial que yo había levantado en medio de la plaza del pueblo. La había llamado la Torre de Flechas, ya que había sido creada para uso exclusivo de Phil y era mucho más alta que las demás torres de vigilancia. Puedo hacer casi cualquier tipo de edificio que quiera, siempre que lo considere un conjunto de muros. Esa es una plataforma construida especialmente para que Phil dispare desde ella, comentó Melfina. Se ha hecho invisible para cualquiera que esté fuera de las paredes con mi hechizo de magia azul, niebla falsa, y gracias a las ilusiones ofrecidas por las barreras que estaban originalmente, el efecto es doble. Neles se rió. Pero siendo la torre tan alta, ¿cómo va a poder acertar en sus objetivos? Como elfos estamos bastante seguros de nuestras habilidades de arquería, pero incluso nosotros
No hay que preocuparse por eso, déjenme el fuego de cobertura a mí, dijo Efil tranquilamente. Ahí lo tienes, si Efil dice que puede hacerlo, entonces puede hacerlo. Durante nuestra prueba todas las flechas que disparó cayeron precisamente donde debían. Todas las criaturas parecidas a conejos tenían flechas que sobresalían de sus frentes, y cada fruta había sido atravesada justo por el medio. Efil les había dado a todos ellos de forma impecable desde su torre. Después de todo esos eran los objetivos de práctica. Los elfos estallaron en vítores de aprobación una vez terminada la explicación de Melfin. Procedí a repasar nuestros planes para el próximo combate. Cuando lleguen los monstruos, Efil y yo daremos apoyo a todo el campo de batalla desde esa torre. Gerard protegerá el puente levadizo. Sera, Mel, Rion y Alex estarán fuera de las murallas para interceptar el ataque. Cloto iba a ser nuestro as bajo la manga. Dependiendo de cómo fuera el enfrentamiento inicial, convocaría al slime donde fuera necesario como fuerza de ataque definitiva. Y por si acaso también colocaré varios golem por ahí. Cada uno de ellos tiene la fuerza de un monstruo de rango A, así que deberían ser de alguna utilidad. Kelvin Dono, ¿qué pasa? ¿Qué demonios está pasando? El anciano me agarró de repente de las manos mientras las lágrimas corrían por su cara. Tú debes ser el salvador que hemos estado esperando todo este tiempo. Oh, Leonhard-sama, no podemos agradecerte lo suficiente por enviar a Kelvin Dono a nuestra aldea. Todos, esta noche celebraremos un gran festín. Los elfos rugieron con deleite trayendo de vuelta la alegría y la esperanza para ahuyentar el estado de ánimo deprimente que había envuelto previamente a la aldea. Aún así, ¿no se está emocionando demasiado? Después de recibir la mayor cantidad de hospitalidad que los elfos podían ofrecer, lo único que quedaba era proteger realmente la aldea, después hacer pagar a Trisen por supuesto, ya que con toda probabilidad estaban involucrados de alguna manera. Al caer la noche, el silencio reinaba en el bosque, la mayoría de las criaturas que allí vivían eran diurnas, por tanto estaban de vuelta en sus nidos y profundamente dormidos a esa hora, dejando solo unas pocas especies fuera de casa. Esta noche, sin embargo, se vio la presencia de monstruos que no eran nativos del ecosistema, figuras tan altas como los árboles moviéndose juntas en un grupo que parecía demasiado ordenado para ser bestias salvajes haciendo sus propias cosas. De hecho, si hubiera que ponerle un nombre, parecía un ejército de monstruos. Teniente general, nuestros preparativos han terminado, dijo un joven con un saludo afilado. Sentado en un tronco caído ante él había un hombre de unos 30 años. En las caderas de ambos hombres había látigos más especializados en infundir obediencia que para atacar. Esta característica los identificaba como domadores. Eso fue más rápido de lo que esperaba. Naturalmente, hoy es nuestra cuarta vez después de todo, y lo que es más, esta noche es cuando por fin podremos reunir a todos esos subhumanos. Aunque entiendo que los estamos secuestrando poco a poco para que Gaun movilice sus fuerzas, todos nos hemos aburrido de ello, ¿no siente lo mismo, teniente general?, preguntó el hombre más joven con una sonrisa desagradable. Trisen era un país que dominaba la supremacía humana. Al haberles enseñado esta ideología desde su nacimiento, los ciudadanos consideraban que los esclavos demi-humanos valían menos que la basura. Este joven no era una excepción. Por voluntad propia se había alistado en la Orden de Monstruos Mixtos, que utilizaba a demi-humanos esclavizados y monstruos como tropas de ejército. Lo había hecho también que había alcanzado el rango de coronel a pesar de su corta edad. Como si no lo creyeras, ver a los elfos acobardados e impotentes es lo más divertido. Sinceramente creen que no los atacaremos si no se resisten. Aunque los secuestrados vayan a los laboratorios o sean asignados a las tropas para que puedan desahogarse, yo personalmente nunca tocaría a un asqueroso demi-humano. Solo de pensarlo me siento sucio. Eso es porque eres un noble, no es tan malo en realidad. Como dicen, no lo critiques hasta que lo pruebes. Creo que me abstendré, prefiero arrojarlos a los corrales donde duermen mis monstruos. Eso sí que es un entretenimiento. Eres consciente de que eso es lo mismo, ¿verdad? Justo en ese momento, las nubes que habían estado cubriendo la luna se apartaron. Era un ejército que fácilmente superaba el millar y con una enorme variedad de especies. No solo los tipos gigantes vistos por el anciano, todos y cada uno de ellos eran de rango B o superior. A pesar de contar con el menor número de tropas humanas, que rara vez superaban los 500 soldados, la Orden de Monstruos Mixtos solía ser asignada al frente de las batallas de Trisen. Esto se debía a que cada uno de sus miembros humanos eran domadores, cada uno de los cuales controlaba numerosos monstruos. Estos domadores no sentían amor ni compasión por sus esclavos, ya que los consideraban meras herramientas de guerra fácilmente reemplazables destinadas a ser utilizadas y desechadas. Durante la época de la Gran Guerra, Trisen había lanzado hordas de estos monstruos desechables contra sus enemigos, sumiendo a muchos ejércitos contrarios en el terror y la desesperación. En este momento, se había reunido la mitad de las fuerzas de la Orden de Monstruos Mixtos. El hombre que dirigía la operación
tripulación era el segundo al mando de la orden, el teniente general. La idea del general Tristán era filtrar a propósito información a Gaun y aplastar las fuerzas que desplegaran en respuesta. Finalmente tuvimos algo de éxito con el último intento, pero los que vinieron eran meros soldados a pie. Hemos dejado marchar a bastantes rezagados y hemos dado a Gaun mucho tiempo para prepararse, así que espero una gran resistencia en esta cuarta incursión. Por otra parte, si no han enviado más tropas, nos tomaremos nuestro tiempo para atrapar a los elfos, así que todo saldrá bien. No se preocupe, teniente general. Con todas las tropas que hemos traído podríamos ganar sin problemas, incluso si el mismísimo Rey Bestia y sus hijos se presentan. Además, tenemos a esa monstruosidad detrás de ti. Arrodillado en silencio detrás del hombre había un gigante excepcionalmente grande. Alrededor de su cuello había un grueso collar decorado con una escritura antigua. ¿De dónde saca el general esos collares? No es que me queje, gracias a ellos es mucho más fácil capturar monstruos. Solo he oído rumores, pero supuestamente se los suministra un mercader que últimamente visita el castillo con bastante frecuencia. No tengo ni idea de quién es, pero sé que estos collares tienen que ser artículos de alto rango, teniendo en cuenta la facilidad con la que someten incluso a las criaturas más feroces. También tenemos estos especialmente fabricados que son eficaces incluso contra los monstruos de rango S. No puedo dejar de maravillarme ante su eficacia. Creo que me has dicho que solo se han fabricado 3 de ellos, ¿verdad? Y que el general Tristán le dio uno de ellos al príncipe Asgrad. ¡Qué desperdicio! Cuando pienso en lo mucho más fuerte que ese único collar podría haber hecho a nuestra orden. Pero es del general Tristán de quien estamos hablando. Estoy seguro de que se hizo con alguna idea específica en mente, probablemente para que el príncipe estuviera en deuda con él, si tuviera que adivinar. Así que ahora el príncipe le debe un favor. Solo digo tal vez, de todos modos, ya es hora. Conoces el plan, ¿verdad? Usted partirá primero con el 4º regimiento, el coronel Dill lo hará poco después con el 5º regimiento. Y usted, teniente general. Depende de cómo se desarrolle la situación. Muy bien, vamos a pisotear a la escoria del bosque. El teniente general levantó el brazo en alto y luego lo bajó en dirección a la aldea. El ejército de monstruos comenzó a avanzar, con sus pasos golpeando el suelo como un tambor de muerte inexorable. A pesar de haber avanzado casi la mitad del bosque, el 4º regimiento, incluidos los monstruos voladores que habían estado explorando, aún no había visto un indicio de resistencia. Coronel, parece que los cobardes de Gaun no están aquí. ¿Crees que se asustaron de nosotros y huyeron? Con el ruido que estamos haciendo es imposible que no se hayan dado cuenta de que venimos. Permanece atento a una emboscada por si acaso. Es el tipo de estrategia patética que utilizarían. Unas risas estridentes surgieron de los soldados reunidos en la parte trasera de la comitiva. ¿Acaso estos domadores parecían tan tranquilos porque pensaban que estaban en la posición más segura de la formación, o era porque se sentían protegidos al estar detrás de tantos monstruos fuertes y poderosos? En cualquier caso, ya que estaba claro que nunca les habían enseñado que no había ningún lugar seguro en una batalla, o bien habían eliminado todas esas advertencias de sus mentes, nadie se dio cuenta de nada cuando entraron directamente en la zona de muerte. Un domador que había estado montando un monstruo se desplomó de repente. El coronel, que casualmente estaba mirando en su dirección en ese momento, preguntó alarmado: ¿Qué pasa? Ni idea, señor, se ha caído. Un soldado cercano respondió, mientras los soldados que se encontraban alrededor se acercaron para despertar a su compañero. Se podía ver un pequeño y bien definido agujero entre las cejas del hombre, casi como si algo lo hubiera perforado directamente. La sangre brotaba del agujero. Incluso un aficionado podría decir que ya estaba muerto. Esto es de una flecha. No puede ser, no he oído ningún ruido y los exploradores no nos avisaron. Además, el asentamiento está todavía muy lejos. Pero entonces, ¿cómo explicas? El sonido de otro grito de muerte sonó a poca distancia. Una segunda víctima había caído. Estamos bajo ataque, nos están atacando. Usen los monstruos como muros y protéjanse. El enemigo está usando algún tipo de asalto invisible. La atmósfera relajada de un momento antes fue reemplazada instantáneamente por el pánico y el caos. Los soldados se agacharon rápidamente detrás de los monstruos y los árboles, pero cualquiera que intentara asomarse recibía rápidamente una flecha en la cabeza. Nunca había oído hablar de un ataque así. Se supone que debemos avanzar hacia el asentamiento en estas condiciones. Es un suicidio. Lentamente la comitiva avanzó bajo la constante amenaza de esta incomprensible emboscada. El rostro del joven coronel se volvía cada vez más pálido. Efil, derriba al tipo que se esconde detrás del troul a continuación. Sí, maestro. Deja al que parece de mayor rango que el resto, lo atraparemos más tarde para hacerle algunas preguntas.
Desde el momento en que la fuerza de Thyssen se había puesto a tiro del arco de Phil, ella los había ido eliminando uno a uno desde su torre de flechas. Yo estaba de pie junto a ella y después de haber tomado prestado la habilidad de visión lejana, proporcioné algo de apoyo adicional. Por lo que vi, todos los soldados humanos eran domadores. La estrategia que seguían parecía ser un simple empuje frontal de fuerza bruta. Era obvio que el ejército se desmoronaría si eliminábamos a los soldados de la retaguardia. Después de todo, sin su control, los monstruos de los que eran responsables perderían cualquier sentido de propósito o dirección si estos domadores hubieran estado cerca de sus monstruos y se hubieran ocupado realmente de ellos. Habríamos utilizado un enfoque diferente, pero con estos bromistas, las posibilidades de ese tipo de vínculo eran casi nulas. Parece que el arco está funcionando bien, comenté. Siento que si le inyecto suficiente magia puedo disparar tan lejos como quiera. También es realmente sorprendente que no haga ningún ruido. El nuevo arco que le había presentado a Phil estaba hecho para un uso encubierto. El funcionamiento del arco, Messils despiadado, era el siguiente. El usuario vertía magia en el arco para generar flechas especiales. El alcance podía ajustarse libremente en función de la cantidad de magia con la que estuviera imbuida el arma. Su uso era absolutamente silencioso. No había ningún crujido de la cuerda del arco al tensar ni ningún silbido por el vuelo de las flechas. Las flechas quedaban ocultas por ocultación al salir del arco y desaparecían por completo después de alcanzar sus objetivos. Básicamente era un arma que podía matar silenciosamente, sin dejar rastro de evidencia. Nuestros invitados han llegado. Cuando vean a alguien, pásenme la información y la añadiré. Gracias al mapa que había obtenido del anciano y a un poco de exploración previa, ya estaba bastante familiarizado con el terreno circundante. Solo faltaba completarlo con las posiciones de nuestros enemigos y gracias a procesamiento paralelo, podía dar órdenes mientras actualizaba el mapa en tiempo real. Que se diviertan los jóvenes. Claro que sí, esta noche no tendrás tiempo de protagonismo, Gerard, así que quédate donde estás y échate una siesta, contestó Sera. Sera, recuerdas que no debemos matarlos a todos, ¿verdad?, respondió Melfina. Gracias por el recordatorio, Melne, tenemos que atrapar al que parece importante. Si es posible, pero nuestra máxima prioridad es proteger la aldea y mantener el daño al medio ambiente al mínimo. Observé cómo Sera, Melfina y Rion se dispersaban por el bosque. Muy bien, pisemos algunos monstruos. Me precipité entre los árboles dirigiéndome a mi destino con movimientos tan ligeros y gráciles como los de un acróbata. El mapa dice que hay enemigos más adelante. Phil había confirmado la ubicación de los enemigos con visión lejana, y Kelvin había añadido inmediatamente la información al mapa. Ajusté mi dirección en consecuencia haciendo una línea recta hacia ellos. Estoy a punto de llegar. ¿Qué tal ustedes dos? Ya casi estoy allí. ¿Ya estás luchando, Melfina? La exclamación de Sera me hizo echar un segundo vistazo al mapa. Efectivamente, el marcador de Melfina estaba justo en medio de un montón de puntos rojos. Yo llegué primero, empecé sin ti. Deja algo para mí también. No puedo prometer nada. A juzgar por su voz, Sera parecía sentirse bastante frustrada por haber sido superada. Sera se ha vuelto un poco competitiva con ella últimamente. Me pregunto por qué. Alex, si volvemos a hacer un buen trabajo, Kelly debería reconocernos aún más. Hagamos lo mejor que podamos. Gracias a la habilidad única de Alex, viaje de sombra, mi compañero era capaz de permanecer dentro de las sombras y viajar libremente entre ellas. Actualmente se escondía en la mía. Viendo que le gusta permanecer dentro de mi sombra durante largos periodos de tiempo. Tal vez sea realmente cómodo estar ahí dentro. Entre Alex y yo era el que tenía una mayor agilidad. Por eso lo llevé efectivamente hasta el campo de batalla, aunque al parecer Melfina ya nos había ganado. Rion, según la información de Kelvin, los monstruos son aparentemente de rango B. Deberías estar bien con tu fuerza actual, pero ten cuidado, ¿de acuerdo? Sera tiene razón, no te estoy señalando a ti, pero los que están a medio camino entre el principiante y el veterano tienen la mayor tendencia a sobreestimar sus propias capacidades y acaban metiéndose en problemas. No te preocupes, Serane, Melnie, yo me encargo de esto, confía en mí. Que otras personas se preocupen por mí me hace feliz, pero me gustaría que dejaran de tratarme como a una niña. Phil es solo 2 años mayor y no se lo hacen a ella. Dicho esto, pierdo ampliamente en la parte de los pechos. No, esto no servirá, me estoy deprimiendo yo sola por una tonta razón. Así es, el tamaño de los pechos por sí solo no determina el valor de una chica. Estoy seguro de que Kelvin es más inteligente que eso, es más, todavía estoy en desarrollo. Tomo mi leche
coche todos los días y mi estilo de vida actual es mucho más saludable que el de mi vida anterior, así que todavía tengo una oportunidad. Muy bien, he conseguido volver a controlar mis pensamientos. Sí, ya casi llegamos, deberían estar a la vista en cualquier momento. Alex ya había entrado en posición de combate, yo también debería concentrarme en lo que estoy haciendo ahora. Cuando escuché con atención capté algunos sonidos que provenían del frente del bosque, todo lo demás era silencioso. Aumenté la velocidad un poco más y recorrí el resto de la distancia como una ráfaga de viento. De repente, mi vista se abrió y me encontré con una enorme multitud de monstruos. Neles había dicho que en general solo había gigantes, pero aquí vi mucha más variedad, incluidos grandes lagartos. También se oían voces humanas desde el fondo, pero no podía verlas desde donde estaba. En el suelo había pájaros gigantes y murciélagos que probablemente habían sido eliminados por la obra de cera. El cielo estaba completamente despejado, lo que significaba que probablemente se había encargado de todos los monstruos voladores. Extrañamente, también vi a algunas criaturas peleando entre sí. Aunque se suponía que estaban en el mismo bando, ¿tenían una pelea? Los monstruos que ves peleando son los que solían ser controlados por los domadores que ahora están muertos. Oh, hola Melnie. Allí estaba mi hermana mayor, saliendo tranquilamente de la refriega con su imponente lanza en una mano y su armadura azul brillando maravillosamente a la luz de la luna. A pesar de haber estado luchando durante bastante tiempo, no había nada de polvo ni de sangre en ella. Sin embargo, había un tipo colgando de la punta de su lanza. ¿Quién es ese? Es un extraviado, este tipo que estás agarrando. Melfina levantó su lanza para darme una mejor vista. Mira, el tipo misterioso está siendo estrangulado. Es el comandante de este grupo. Creo que escuché que sus subordinados lo llamaban coronel, así que me adelanté y lo atrapé primero. Cuando me fijé mejor, me di cuenta de que el hombre llevaba ropa de bastante calidad. No, te me has adelantado. Un fuerte grito telepático emanó desde más adelante en el campo de batalla. Al parecer, Cera también había llegado antes que yo. Era Serane, ¿verdad? Esta vez he ganado yo, dijo Melfina con una expresión de supremacía. Solo la había visto poner esa cara mientras se atascaba con la comida de Phil. Tal vez la rivalidad de Cera con ella no era del todo unilateral después de todo. Llegué tarde a la fiesta, a pesar de que me esforcé mucho para llegar rápido. Cera ha ido a acabar con los rezagados. ¿Qué te apetece hacer ahora? Todavía no he hecho nada. Iré a ayudar a Cera, supongo. Entonces vayamos todos juntos, si no, no podría dejar de preocuparme. Deja de tratarme como a una niña, ¿y qué vas a hacer con ese tipo? No estorbaría. ¿Colgando de tu lanza de esa manera? Dame un segundo, respondió Melfina antes de cambiar a la red. Cariño, por favor convoca a Cloto por mí. De repente un pequeño círculo mágico apareció ante nosotras y de él salió un pequeño slime. Hola Cloto, dije con un pequeño saludo. Ese clon traerá al objetivo a mi ubicación. Soy capaz de invocar a los clones de Cloto en cualquier momento y en cualquier lugar, así que solo tienes que decirme qué necesitas. Gracias, cariño. Melfina arrojó al hombre sobre el slime que rápidamente hizo brotar tentáculos para asegurarlo y salir rebotado hacia la aldea. Eso es todo, nos ponemos en marcha, parece que hay otra fuerza que se acerca. Melnie, ¿podrías dejar al menos un poco para que yo lo haga cuando podré alcanzar a mis hermanas? Fin de la reproducción, espero les haya gustado. Te invito a ver la siguiente parte del video, o puedes ver todo el volumen en la lista de reproducción. Apoyas al canal dejando tu like y suscribiéndote al canal, traemos continuamente contenido. Hasta un próximo video.